Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, días. Pues de nuevo acá reunidos con mis queridos Salva y Katz para tener otra oportunidad de conversar, ¿verdad, muchachos? Claro. Yo no quisiera empezar como agradeciéndole a toda la gente que nos ve, que nos ha seguido, que ha empezado a darle like a nuestras redes sociales. Y bueno, hoy queremos conversar nuevamente de varias cosas en realidad que estamos viendo, viviendo y que vale la pena que las hablemos, ¿verdad? Siempre en un ambiente de mucha confianza, ¿verdad? Creo que un espacio abierto, sin ningún tipo de interés más que de conversar, ¿verdad? Y que nos encantaría que quienes se van sumando puedan también aportar a esta conversación, ¿verdad? Que es una conversación de amigas, de amigos, y pues que nos encantaría escucharles, ¿verdad? Que estamos justamente en el 21 de junio, ¿verdad? Justo ayer empezamos el equinoccio de verano, perdón, lo cual significa que los días a partir de hoy se van a convertir en más pequeños, las noches más grandes, los días más pequeños. Mejor. Y eso tiene obviamente implicaciones tanto en términos de la vida como tal, pero también en implicaciones personales, individuales, porque somos parte de una unidad más amplia y más unificada, digamos, una estructura más grande. Y hablando de junio, que hay tantas cosas que celebrar, que han ocurrido, yo antes de dejarle el espacio acá a mis amigos para que puedan conversar, quisiera mandarle un saludo a toda la bandita que el día de hoy salió en el desfile del orgullo y la diversidad acá en Shela. Me parece un acto sumamente heroico, valiente, que la gente salga a demostrar el amor, porque al final es el amor. Así que yo de verdad celebro que haya esa marcha aquí en Shela. Y qué bonito que nos querramos como somos, que nos respetemos, que nos amemos y que respetemos las diferencias, aunque no las compartamos, pero me parece maravilloso eso y no quería dejarlo pasar por alto. Salva, Katz, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Otra vez estamos acá reunidos, contentos. Es nuestro tercer episodio. Poco a poco le vamos agarrando forma a esta situación. Cada día nos ha ayudado la retroalimentación de cada uno de ustedes, cómo mejorar, qué podemos hacer. Pues la verdad que pues hemos ido ahí mejorando pues el equipo, hemos ido mejorando nuestras herramientas. La verdad que tenemos en la mente muchas cosas buenas, positivas que queremos hacer y yo creo que lo vamos a ir haciendo poco a poco. La verdad que un saludo a todos y pues si le pueden dar ahí like, les agradecemos mucho. Y también pues si nos pueden ayudar ahí a compartir la página y a compartir nuestros podcasts, pues nos sirve mucho y pues estamos contentos hoy de otra vez estar acá con ustedes. Salvita. Buenas noches amigos, gusto saludarlos a todos, qué bueno que nos encontremos nuevamente acá reunidos para poder conversar de distintas cosas de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Para nosotros es un gusto poder platicar con ustedes semana a semana. Ya están los videos posteados por si ustedes los quieren visitar. También estamos en YouTube, nos pueden visualizarlos ahí, están completos todos los videos después de los live que nosotros hacemos acá en TikTok. Les agradecemos porque nos han dado muchas muestras de cariño, muchos comentarios, también unas críticas que nos ayudan día a día a mejorar esto, ¿verdad? Entonces la verdad que nos parece interesante todo lo que estamos haciendo y compartir con mis amigos, con mis brothers de toda la vida. Igual con ustedes mi más fuerte cariño y un abrazo. Muchas gracias, muchachos. Y se me olvidaba decir en la introducción que estamos transmitiendo desde una de las colonias más populares, obreras y rebeldes de esta Xelajú. La colonia, no voy a decir qué colonia porque no puede que los fans hagámoslo divertido. ¿Por qué no colocan ahí qué colonia creen que es? Para ya tener un poco de interacción ahí con... Pero estamos transmitiendo, digo, desde esta colonia popular, obrera y rebelde, así la catalogaría yo. De esta Shela que pues, lamentablemente esta ciudad no va para ningún lado.
creo yo, o tal vez sí. Pero les digo esto porque, bueno, ¿cómo les fue en la semana, mucho algo que les haya llamado la atención? Pues, bueno, yo la verdad primero es la semana estuvo cargada de trabajo, de muchas cosas bonitas, tuvimos ahí algunas pues, circunstancias buenas, pero también como hacías referencia, ¿verdad? Esta ciudad no va para ningún lado, mucha el tráfico, ¿cómo les está yendo a ustedes con el tráfico? No sé de dónde está saliendo tanto carro aquí en Xela, pero el tráfico está pesado. Y también pues un poco sorprendido con lo que sucedió esta semana con el Teatro Municipal, ¿verdad? El vandalismo que se dio. Yo creo que nos sorprende mucho que hayan personas pues ahí sí que dañando patrimonio de la cultura de Xela, no solo de Xela sino de Guatemala, ¿no? Entonces pues la verdad que por ahí más o menos mi semana está basada en eso. ¿Vos, ¿Sí? Alba, qué te pareció? Entonces, Mira, ¿qué tal una tu semana bonita, vamos, con llena de contrastes y todas esas cuestiones, ¿verdad? Como lo decía acá mi querido Castro, pues eso es realmente triste y lamentable que en Quetzaltenango, que se supone que somos un pueblo de cultura, que nosotros siempre nos han catalogado así, ocurra eso del teatro, muchachos. La verdad es que eso es algo horrible. No arruinan al alcalde, no le hacen daño al alcalde, sino hacen daño al patrimonio, ¿verdad? De Xela, y es lo que nosotros tenemos que defender. La verdad es lamentable que ocurran estos sucesos, pero bueno, la semana igual inicia con el Día del Padre, que pues gracias a Dios nos dio la oportunidad de poderlo compartir y pasarla bien con nuestros hijos, ¿verdad? Algo que a mí me pareció muy cómico y muy chistoso, que el Día del Padre increíblemente no había tráfico. Vos que estabas hablando del tráfico, o sea, digamos, es increíble. Yo no sé si los papás se tuvieron que descansar. Sí, yo salí un rato en la mañana y sí estaban las calles bastante tranquilas, entonces, pero que los papás hayan descansado, ese beneficio aún no cuentan los padres de familia como las mamás, ¿verdad? De descansar el día del padre, ¿va? Entonces pienso que, o tal vez los actos de los colegios, ¿no? No, algo tuvo que haber pasado, porque la verdad es que no encontré el tráfico que normalmente encuentro, ¿verdad? Me tocó ese día la actividad en el colegio de mi hijo pequeño y fuimos a una mañana deportiva ahí, convivimos con todos los papás, muy alegre todo. Pero sí no había tráfico, me sorprendió. Y igual va, como dicen ahora está de moda, va que digamos los restaurantes para el Día de la Madre, pum, pues, topados. Aquí el Día del Padre pues pasa inadvertido, pero nosotros tan inadvertido, sí. no sé, pero digamos pero... no lo celebra nuestra familia, ¿verdad? Es propio, pero ya a su manera, ¿verdad? Y igual va, digamos, yo me la pasé muy bien con mis hijos, conviví con ellos, igual con mi esposa, ¿verdad? También. Pues igual el almuerzo, la cena, ¿verdad? Estuvo bonito. ¿Y a vos, socio? Bueno, sí, una semana, digámoslo que en términos personales tranquila, pero cuando ya haces como la vinculas como a otras cuestiones, pues sí, muy caótica. Estamos en una época bien difícil, complicada. Y yo solo para no desaprovechar este espacio, y a propósito de lo que hablaban ustedes con lo del teatro, bueno, a mí me parece que lo que sucedió en el teatro esta semana es el resultado de un espacio muerto. Me sorprende mucho, y yo creo que eso tenemos que celebrar del movimiento feminista. Que el movimiento feminista, por ejemplo, en México, que y en Guatemala, capital acá, que es un movimiento muy fuerte, y que hay incluso dispositivos de seguridad para que no existan lo que... pues sí, como disturbios, ¿no? Pero hay un planteamiento bien interesante del movimiento feminista que dice, bueno, la gente se altera y se pone el grito en el cielo cuando hacen una pinta o destruyen algo del patrimonio de la ciudad, pero no hacen lo mismo con los cientos de feminicidios que ocurren o la violencia intrafamiliar, porque ahí sí la gente no se altera. Y si lo comparamos, obviamente salvando las distancias, lógicamente, pero de lo que vimos, ayer me pareció muy chistoso. Yo no quise opinar en el Facebook, porque a mí ya me da hueva opinar en el Facebook y me da hueva hablar de Xela. O sea, yo tengo
muchos años teorizando sobre la cultura en Shela. Ajá. Y me pareció muy divertido, así que lo vi como un fenómeno externo, no quise opinar, pero ahora que estoy hablando con ustedes, pues O sea, aquí aprovecho. tenés que opinar porque... Pero me parece que es por un lado, es una doble moral que salteca, ¿verdad? O sea, la gente que, ay, como que se ofende porque hayan pintado el teatro. Entiendo que un patrimonio de ese tipo, pues hay que protegerlo, pero vos no vas a proteger algo que está muerto. O sea, el teatro municipal y todo lo que tiene que ver con el sistema de cultura desde la municipalidad está muerto desde hace años, o sea, inoperante, ¿verdad? O sea, no existe en realidad. Y entonces lo que estamos viendo es obviamente el resultado más visible de algo que se ha abandonado por mucho tiempo, ¿verdad? Y creer y pretender de que solamente vamos a vivir del pasado y de esos símbolos que están ahí y que eso es la cultura para nosotros, creo que pues vamos o demuestra más bien que efectivamente la cultura en Shela desde ese ámbito, porque hablar de cultura es una cuestión más amplia, pero desde ese ámbito creo que es como una muestra de que en realidad la municipalidad está abandonado el término del teatro, el sector cultural, lamentablemente, que estamos viviendo de pasado y pues lamentablemente desde el espacio municipal muy poco futuro hay, ¿verdad? Entonces creo que por ahí... Yo lo vi como... Yo estaba viendo la noticia, y vi una expresión ahí que decía, no lo tengo bien claro, pero la expresión decía algo así como, el arte debe ser valorado desde todos sus... Completamente de acuerdo. Desde todos sus puntos de vista o desde toda su atmósfera, tal vez. Eso es lo que daba a entender el mensaje que dejaron escrito. Entendí que eran como, no sé si la palabra correcta sea grafiteros, que hacen grafitis. Como quien dice que ellos fueron a expresar ahí su arte, ¿verdad? Porque no es valorado. No sé si esto sea correcto o no, pero Es un vandalismo, yo creo que es vandalismo. Yo no creo que sea, o sea, sí y no, digamos. Ajá, pero con lo que tú dices de ese texto que colocaron ahí que decía, ajá, el arte debe ser algo para todos, algo todas, así. Ajá. siento que solamente esa pieza, solamente esa acción ya nos puso a hablar. Y puso a varios sectores a pensar en eso y creo que desde ahí me parece bien. No estoy de acuerdo con que la gente pinte porque creo que obviamente no. Pero mano, o sea, tampoco podés pensar, como te digo, ofenderte porque, ay, el teatro, o sea, sí yo entiendo pues. Pero la cultura se da en otros espacios. La cultura es dinámica y sucede en otros lados, creo yo. Y entonces eso lo van a pintar, lo van a arreglar, perdón. Es como que fueran, perdona que te haya interrumpido. Ahí en el parque hay una plaza. ¿Cómo se llama esa plaza? La del Marimbista. La del Marimbista. Ahí han habido hasta muertos y no hacen nada por conservar ese espacio que también es un espacio para expresar el arte y la cultura. Completamente. No, y fíjate que ese el parque del Marimbista fue algo que mi abuelo hizo. Fíjate, mi abuelito lo hizo, él creó eso, la cultura. Se hacían todos los domingos, se tocaba marimba, llegaban todas las personas. ¿Qué año sería eso, Salva, si nos puedes En dar el el dato? 78, 79, por ahí. Por esos años de ahí no te puedo dar el dato exacto, pero sí se reunía la gente ahí para hacer arte y cultura, ¿verdad? Yo entiendo, digamos, el punto de vista de acá de mi querido socio, pues es la manera, la libertad de expresión. La libertad de expresión de el malestar de que el arte no está siendo valorado y tampoco se les está dando el espacio, porque digamos... Yo creo que el último fue el de Gaby Moreno, ¿verdad? Que suspendieron, creo yo, por Sí. no sé qué pasó. Estuvo el de Tuco Cárdenas también, que no se hizo por no sé qué problemas con ella. Pero digamos, o sea, yo entiendo, ya como para ir cerrando esta parte del teatro, estoy completamente de acuerdo con ustedes, o sea, sí, esta chava no está, pues, no, o sea, no, ¿verdad? Pero más que una persona como tal, es como la institución, ¿no? O sea, yo voy como más allá, que creo que lo que tendríamos como que pensar como sociedad, y por eso digo que al final, obviamente, estoy completamente de acuerdo con ustedes que no era la forma, Ajá. digamos, pero solo esa frase que escribieron ahí nos está haciendo hablar, y eso es importante, y al final... En todo caso, y no quiero que se malinterprete mi comentario. No, ya se malinterpretó. Pero en todo caso, al final el arte, de alguna forma, nos hace hablar, y nos hace pensar, y nos hace actuar. Y yo espero que como sociedad podamos preocuparnos también, no solamente como porque despinten y vuelvan
a darle seguridad. Mucha, es que el teatro está oscuro, o sea, uno pasa por la noche, está oscuro, está cerrado todo el tiempo, hay ¿No perros, vos? desde hace muchos, Solo... desde hace muchos años que está como abandonado, es imposible poder hacer un evento. Yo que soy gestor cultural y que he trabajado y aportado para esta ciudad desde hace muchos años, sé lo que una persona, una organización, una persona le cuesta poder, o sea, mano, una burocracia terrible. Yo por eso con la Municipalidad de Xela no quiero absolutamente nada y creo que está de más hablar en ese caso, pero porque está bien que lo llegar expreses, ahí con esta gente es terrible, en fin. Porque la gente también necesita saber qué está sucediendo, ¿no? Totalmente, A y veces... yo, perdón, ajá, dale. No, a veces creemos y decimos, miren mucha, la verdad que sería bueno que en el teatro hubiera una buena obra de teatro, y no lo hay porque la verdad que hay obstáculos que no permiten que existan buenos eventos, ¿no? Y yo creo que no es posible, mucha, que no estoy en contra de las bandas de estas bandas mexicanas, ¿va? Popular rancheras, y no estoy en contra de eso, pero es lo único que viene a Xela a presentarse. Pero yo creo que necesitamos obras de teatro, necesitamos conciertos de piano, bueno, vino Raúl Di Blasio el año pasado y lo mandaron ahí al Teatro Roma, ¿va? En lugar de tener a un personaje como Raúl Di Blasio en el Teatro Municipal, ¿no? Entonces, no, este tema Sí, es largo. Yo creo que este va a ser tema para otro tipo de podcast porque está interesante. Porque, sí. digamos, vamos a venir a sacar todo, ¿qué piensan ustedes, todo lo mucha? que pensamos. Los que todo están lo en vivo, ¿qué creen. piensan? Algo que nos puedan aportar ahí, que puedan ahí comentarnos. También que nos digan si nos escuchan bien, levanten el dedito aunque sea para saber que sí nos escuchan bien. Y pues gracias a los que se están conectando y se siguen sumando ahí al este live y al podcast que lo vamos a estar ahí subiendo a YouTube. Bueno, ¿verdad? y dentro de muchas cosas, porque como lo digo, esta semana ha sido muy, bueno, todas estas semanas estamos atravesando un momento muy complicado a nivel local, a nivel nacional, a nivel geopolítico también, en fin. Pero que esas cosas a veces uno dice, bueno, a mí no me afecta o en qué me afecta, pero en realidad cuando las pensamos sí nos atraviesan y sí nos provocan muchas cosas. En fin, ya habrá tiempo para hablar de las cosas más entre tantas cosas. Pues hace 8 días no se pudo, lástima que las jugadoras de Xelajú no pudieron ganar la cuarta luna, ¿era, verdad? Cuarta luna, sí, vos Lástima, yo tuve la posibilidad de ir y pido disculpas que ya no nos pusimos de acuerdo para poder ir juntos, pero me pareció muy bello, fue un fenómeno bien interesante ver que el estadio en San Juan se llenó. Sí, buen estadio tienen en Buen San Juan, estadio. los felicitamos ahí. Y creo que me pareció maravilloso, pero maravilloso que se haya llenado el estadio. Yo creo que habían dicho que habían 1,000 entradas, pero yo calculo que habían más, unas 1,500 personas. Llegó la barra, había mucha gente, toda la gente con su playera de Xela. Y me parece maravilloso que se apoye el fútbol femenino, ¿verdad? Eso creo que es maravilloso. Y hay yo subí una imagen a mi Instagram donde había una niña prestando mucha atención al partido, viendo un partido de mujeres. Eso me parece muy lindo porque creo que empieza a dar pie al tema que vamos a hablar. Pero es muy lindo porque nos damos cuenta que efectivamente ya las brechas están, por fortuna, acortándose. Y creo yo que aunque la gente no se dé cuenta, hay una sociedad que está empezando primero a reflexionar, a pensarse y a cambiar ciertos estereotipos. Así que muy bien por eso. No sé si alguien quiere decir algo sobre la final de fútbol, muchachos. Felicitar a la afición. Definitivamente felicitar a la afición. Somos una afición fiel, ¿verdad? Estamos en las buenas y en las malas. Y ahora estamos con los hombres y la mujer. Entonces, eso sí, felicitar a la afición, que realmente otra vez el banderazo del día antes de la final frente al Teatro Municipal, eso fue mágico porque pues lo entiendo cuando es el fútbol guatemalteco, el de hombres, perfecto, pero el de mujeres, no, ¿qué nivel? La verdad, yo me siento orgulloso y feliz de haber nacido acá en Xela, ¿va? Sí, yo la verdad que, bueno, la afición ya la felicitaron ustedes, pero a las jugadoras también, si pues llegara este podcast a ustedes, pues muchas felicidades. La verdad, yo vi el partido por tele, vi que se la rifaron, fueron 2 ocasiones fortuitas de Municipal, en donde pues cayó ahí el gol, pero en realidad, felicidades a las jugadoras.
La verdad, hay buen equipo en Shela, ¿verdad? Estaba viendo que hay una jugadora, creo que se llama Acacia, que está en la selección nacional también, ¿va? Uh-huh. Y pues la verdad ahí sí que felicidades también. Vi que esta semana se despidió una jugadora, la delantera, que es Tica, ¿verdad? O sea que hay buen equipo en Shela, mucha. Motivamos ahí a todas las damas que nos están viendo a que también practiquen deporte y hagan fútbol y si pueden crear ahí una liga, pues sería interesante, ¿va? Que las ligas femeninas sigan creciendo, porque antes este era un deporte pues totalmente para hombres, ¿va? Pero no, yo creo que ahora ya hay espacios para todos y eso es lo que hay que aprovechar y que bueno, la verdad, sí. Felicidades. Y yo sí estoy muy feliz y estoy plenamente convencido, amigos míos y gente que nos ve, que el futuro es femenino y eso hay que celebrarlo y eso da pie al punto medular de este podcast, ¿verdad? Ajá. Que también esta semana pues se conmemoró, creería yo. Y antes de otra cosa también, hoy es la conmemoración del Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Ese es un día muy importante también hoy en Guatemala. Sí. Así que nos unimos a la lucha de todas las familias que tienen una persona desaparecida. Y pues ahí estamos con ellas, con ellos, con ellas, así que con todo, ¿verdad? Sí. Y bueno, el día de hoy, esta semana se conmemoró el Día del Padre, ¿verdad, muchachos? Sí, claro. Yo, escuchándolos al inicio cuando hablábamos del tráfico y todo lo que pasó el 17 de junio, yo pues en realidad nunca he sido como de celebrar mucho ni el Día del Padre, ni el Día de la Madre, ni esas cosas, porque creo que son como juegos sucios del capitalismo que todo lo convierte en mercancía y lo único que quiere es sacarnos y exprimirnos lo más que pueda el dinero, ¿verdad? Oye, tío, y regalos. Pero bueno, a pesar de eso, la idea pues no me parece descabellado pues también reconocer el trabajo de padres conscientes, ¿verdad? Creo que tenemos que pensar siempre en una paternidad responsable. Y entonces pues es el tema de hoy, es precisamente hablar a propósito del Día del Padre y a propósito de que los tres que estamos acá tenemos la dicha y el privilegio de ser padres. Yo tengo un hijo, Salva tiene 2 chicos, Katz tiene 2 chicos y una chica. Sí. Y pues eso obviamente nadie sabe, todos los que estamos acá y todo el mundo, pues obviamente nadie está preparado para ser padre. Claro. Y uno lo va aprendiendo así. Pero entonces queríamos compartir con ustedes pues precisamente eso, ¿verdad? Hablar un poco sobre la paternidad, cómo la entendemos, cómo la sentimos, cómo la percibimos y en fin. Entonces, mis queridos amigos, ya luego de esta introducción maravillosa sobre lo que sucedió esta semana y sobre lo del Padre, pues yo quisiera que empezáramos hablando mucha de cómo perciben ustedes esto de la paternidad, cómo la sienten, porque es aparte de hacerla, de ejercerla, se siente también. Entonces, ¿cómo ejercen y sienten ustedes la paternidad? Realmente, bueno, voy a empezar yo, Salvita. Sí, para mí, yo creo que todos como padres y madres me van a entender este punto. Realmente, ¿cómo se siente la paternidad? La paternidad es una responsabilidad grande que llega a tu vida muchas veces en el momento que menos haces esperado que va a llegar. Creo que la paternidad llega de sorpresa para todos. ¿Por qué de sorpresa? Porque no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Pero la paternidad en realidad es una responsabilidad que implica enseñarle a los patojos, a los hijos, ¿verdad? Principios, valores, enseñarles a amar, enseñarles a cuidarse. Y también es importante para nosotros como personas, nos nace un sentimiento de amor distinto que muchas veces no lo habíamos experimentado antes, ¿verdad? Y eso para mí es como parte de la paternidad. Es el motor también, ¿verdad? La parte de la paternidad te hace que se active un motorcito en tu vida para alcanzar objetivos, ver la vida distinta y realmente pues experimentar un mundo nuevo que a veces no estábamos preparados
de poder afrontar, ¿verdad? Para mí eso es... Cabal, la fue paternidad. lo último que dijiste. Nadie está preparado para una paternidad. Nosotros siempre crecimos, ¿verdad? Bajo el sistema de antes, ¿verdad? Cada quien, digamos, todos los papás van tratando la manera de mejorar, ¿verdad? Digamos, o se apegan a como era su papá y así educaban a sus hijos también. Ahora eso ha cambiado mucho, la verdad eso ha cambiado mucho. Yo pues, tuve la dicha de tener prácticamente dos papás, mi abuelito que en paz descanse y mi papá, pues verdad, digamos yo viví ciertas etapas, diferentes etapas con ellos. Mi papá siempre fue mi papá siempre ha sido amoroso, ha estado conmigo presente, se lo agradezco, pero él es el que me educó, ¿verdad? Él fue el que me dio las primeras bases para yo poder comportarme ante la sociedad, ante la familia, ante todo eso, ¿verdad? Y después, obviamente, ya en mi adolescencia ya viví más con mi abuelito, ¿verdad? Ustedes lo conocen. Y entonces él ya era amor, era otra forma de educar también, Con ¿verdad? sentido, ¿va, Salvita? ¿Ah? Sí. Con sentido por tu abuelito, ¿va? Sí, no, y la verdad es de que, digamos, ahora yo tengo la bendición de agarrar los dos puntos de vista. El de mi papá, que fue el de educación a mano dura, pero con cariño siempre, ¿verdad? Pero forjándole un camino, y mi abuelito, ¿verdad? Con la educación a través del amor. Entonces yo he tomado el 50-50% de ello para poder yo educar a mis hijos, Claro. ¿verdad? Entonces la verdad es algo muy bonito, nadie está preparado para eso, aún planificando a sus hijos, uno no está preparado para eso porque es un mundo nuevo, ¿verdad? Pero es una dicha y es lo más bello que la vida le puede dar a uno, ¿verdad? Yo tengo una definición muy sencilla de la idea de ser padre, que también, justo como ustedes lo mencionan, pues es algo que yo he ido desaprendiendo más bien, ¿verdad? Yo este proceso también lo he aprendido, lo he asumido como un proceso de descolonización, digamos, ¿verdad? O sea, la idea de cómo te pensás, o sea, yo no me visualizo como un padre como fuerte, rígido, ni mucho menos. Sí. Mi intención, o la definición que yo tengo más bien, es que yo trato de ser un padre lo más maternal posible. Porque yo creo que digamos, venimos de una sociedad heteronormativa, patriarcal, que obviamente ha puesto como al hombre como el centro de todo, ¿verdad? Y en ese proceso tan desigual, ¿verdad? Y tan asimétrico en relación con la forma en la que nos han enseñado como a diferenciar el género, ¿verdad? Un hombre, una mujer, es que el hombre tiene que ser fuerte y todo eso. Creo que ha provocado muchos males, ¿verdad? Al final nos ha provocado que los hombres no podamos pensar desde la ternura, que no podamos pensar desde la fragilidad, porque creo que es importante. Importantísimo ese punto. Entonces creo que afortunadamente, y yo vuelvo a insistir, y hoy tengo mucho que hablar o mucho que mencionar y agradecer a los movimientos feministas, porque esos movimientos nos han enseñado. Yo creo que es un momento muy importante en cuanto a la época en la que nosotros como hombres tenemos que replantear nuestras formas de conducta, nuestras formas en las que entendemos la vida, y obviamente con la idea de ser padre es el punto más trascendental para poder primero como deconstruir toda esa idea que se nos ha plantado. Yo, a diferencia de ustedes, a mi padre tengo una relación muy cercana, digamos. Yo no viví con él en la mayor parte de mi vida, pero por ejemplo a mí mi padre, y se los digo con mucha confianza, no es como el modelo a seguir que yo tengo en relación a mi hijo, porque mi padre sí era una persona muy rígida y brava y así. Sí, y tengo como varias anécdotas y yo lo he discutido con él esto, ¿no? Pero creo que es importante que pensemos cómo deconstruir esa idea del ser padre, ¿verdad? Y a partir de eso, pues yo quisiera como preguntarles ahora a ustedes, o que lancemos otra pregunta. Si hay alguien que quiera también sumarse a esta conversación, pues bienvenido o bienvenida, ¿verdad? Pero por ejemplo, a raíz de lo que hemos hablado y lo que estamos diciendo, ¿ustedes creen que en esta época todavía funcionan como esa idea de la paternidad, desde la idea de cómo hay que ser fuerte,
que somos los únicos proveedores, que tenemos que ser como la cabeza del hogar. ¿Ustedes creen que esas ideas todavía son válidas? ¿O ya como la mayoría de grandes instituciones, la familia, por ejemplo, ahora ya tenemos la posibilidad de pensarlas de otras formas, ¿verdad? No solamente es papá, mamá, hijos, sino que puede ser una mamá soltera, un papá soltero, pueden ser dos hombres, pueden ser una mujer con otra mujer. Yo estoy completamente de acuerdo que debería ser así, pensar la familia un poco más amplio. ¿Creen ustedes que estamos en esta época en la que podemos pensar así el rol del ser padre, o nos tenemos que seguir anclando a ideas tradicionales? Bueno, yo la verdad, yo sí lo que pienso es de que, la libre expresión nos permite poder expresar y ver el mundo de diferentes puntos de vista y hoy en día hablarlos con mayor libertad, ¿va? En realidad yo te diría algo, yo creo que se ha abierto la mentalidad de la sociedad. Yo lamento, hablaba con ustedes hace un momento y les ponía un ejemplo que me ha sucedido a veces con mis hijos y lo expreso abiertamente porque así es. A veces seguimos la línea de educación que traemos, ¿verdad? Y a veces también nos envuelve la sociedad en la que a veces nos movemos, ¿verdad? Y a veces a los hijos les queremos exigir más de lo que su capacidad de madurez, tal vez pudiera decir así, están ellos en la capacidad de poder darnos, ¿verdad? Y debemos de entender que cuando tenemos hijos adolescentes o hijos pequeños, a veces queremos exigirles: levántese, párese, báñese, haga esto, que le pego, que le grito, que hago esto, y no nos damos cuenta que ellos están formándose aún en esta parte. Yo recibí un curso hace varios años atrás, que era una escuela de padres, que en una empresa donde yo trabajaba me regalaron este curso, fue impartido por un colombiano, y él decía algo: ustedes tienen que ser padres que empujen a sus hijos a pensar, a actuar y a hacer y a alcanzar sus objetivos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero comentar y decirte es que nosotros debemos ser el promotor de nuestros hijos, ¿no? En muchos aspectos. Y dejar a un lado ya la educación, sería como una educación tradicional, ¿verdad? La educación tradicional, dejarla a un lado. Yo le agradezco por ejemplo, en mi caso, en mi hogar, el rol de la educación de los hijos ya no solo es solo del padre, ¿verdad? Sino está implicado el papá y la mamá, y ambos aportan diferentes acciones a nuestros hijos para que ellos tengan una educación más amplia, ¿verdad? Y tener una concepción distinta. Yo creo que el rol del papá duro, gritón, malhumorado, creo que ya quedó atrás, ¿verdad? O por ejemplo, en muchos hogares también existía el machismo, ¿verdad? Donde la mamá no podía expresarse ni decirle nada a los hijos porque el papá se hacía lo que el papá dice. Yo creo que ya no estamos en esa época, ¿verdad? Yo creo que debemos de empezar a cambiar, a actuar. De hecho, muchas felicitaciones a las señoras que en su hogar son mamá y papá a la vez, ¿verdad? Porque tienen que asumir ese rol porque el papá desapareció, ¿verdad? En algún momento. Entonces, yo creo que esto ya se vive desde hace mucho tiempo, pero el machismo no nos dejaba como aceptarlo, ¿verdad? Que la educación es de ambas partes. Y uno debe aprender a ser sentimental, debe aprender a expresarle amor a los hijos. A veces decirle a un hijo varón: papito lindo, te miras muy bien hoy, me gusta cómo te quedó esa camisa, ese pantalón. A veces nos cuesta decirlo, pero tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Porque eso es parte del ser humano, ¿verdad? No, yo sí. La verdad es que lo que vos decías, digamos el rol del papá,
también es el de la mamá. Yo le quiero mandar saludos a mi esposa que nos está viendo, nos manda saludos. Siempre los ha ayudado a salir adelante. Digamos, hoy en día, digamos, nosotros no vivimos, en mi caso, no vivimos en una sociedad machista. Digamos, mi esposa toma las decisiones, doy permiso, no doy permiso. Aunque yo diga que sí, porque yo soy el que para todo digo que sí, pero la verdad es de que, digamos, ella también, sí, es que es la verdad. A veces, digamos, yo digo, no, sí, yo porque como soy un papá más alcahueto, ¿verdad? Pero, digamos, la función que hace mi esposa en la casa es muy válida. Mis 2 hijos, gracias a Dios, están bien educados. No lo digo porque sean mis hijos, ¿verdad? Pero sí le doy el mérito a mi esposa. Claro. Y entonces, pero a lo que vamos es, en la actualidad, aún es un 80-70%, ¿verdad? Más o menos, que se vive el machismo tradicional, ¿verdad? En la casa, en donde el hombre es el único que tiene derecho a educar a sus hijos y a mandar en la casa. Todavía se mira eso. Yo en mi trabajo que tuve antes, yo vivía día a día, pues ahí la mujer no tenía ni voz ni voto. Ya, entonces ellos, olvídate ahí, era una cultura machista y todavía lo sigue habiendo, lastimosamente. No entiendo por qué, porque ahora ya está la tecnología, ya hay medios de comunicación constante en donde ya no debería de ser así. Pero en la época que vivimos, ¿no? Ya. Sí, ya es que debería ser distinto. Es así. Pero no lo es, o sea, tristemente, yo de verdad, Muchay, me atreví a hacer este podcast y mantengo una comunicación con ustedes de años, porque los conozco, ¿verdad? Y sé que son, sí, claro, que a pesar de la forma en la que nos han construido, ¿verdad? Y yo, pues sí, la forma en la que nos han construido y la forma del sistema en el que venimos, la verdad que a veces es un poco difícil también que uno pueda tener como esos momentos de lucidez y reflexión, claro, para entender que venimos de una sociedad muy viciada, patriarcal, terrible. Yo, por ejemplo, y ahorita que los escuchaba hablar, se me ocurrió preguntarles, por ejemplo, yo recuerdo mucho que habían, y creo que todavía lo siguen habiendo, que habían padres, por ejemplo, que llevaban a sus hijos con trabajadoras sexuales para que puedan tener su primera experiencia sexual. A un niño a los 13, 14 años. O sea, a los 15. A los 15 años. ¿No? Como que era el regalo, o sea, de 15 años. ¿No? Y eso, digamos, dentro de los círculos de hombres, y aquí tenemos que ser sinceros, ¿va? O sea, uno lo miraba también como cierta especie de entrada a lo que es como la idea del poder y de la fuerza y todo eso, ¿verdad? Y tener un nombre. O sea, pero en realidad lo que sucede es que son procesos traumáticos que incluso pueden definir también cómo nosotros nos vamos a comportar de ese momento en adelante, digamos. Sí, claro. Yo siento que afortunadamente, pues lamentablemente, como les digo, el machismo es tan vigente, ¿verdad? Vemos los grandes índices de feminicidios, de violencia contra la mujer y todo eso, nos damos cuenta que no, que efectivamente esa onda es un fenómeno que está, lamentablemente, existe. Y para eso también creo que existen esos espacios, porque, mano, cuando 3 amigos se van a poner a hablar de estas ondas en un podcast en TikTok, ¿no? Claro. Y es importante que lo reflexionemos. Pero yo les decía esto porque yo siento que, por ejemplo, ninguno de nosotros 3 nos atreveríamos a hacer una salvajada así de poner a nuestros hijos en riesgo. Al contrario, nuestra percepción de cómo debería ser cómo deben experimentar ellos la vida, porque al final, además, nuestros hijos no son nuestros, no nos pertenecen. Son personas individuales que están buscando su propio camino. Nosotros los dotamos de los insumos necesarios para que puedan salir adelante, digamos. Pagarles su alimentación, o sea, las cosas básicas, digamos. Y no hablo únicamente como punto específico o un acto específico de hombre, de papá, sino también de mamá, como insisto. Esto no. Nosotros los padres y madres debemos como darles los insumos para que ellos descubran, ¿verdad? Claro. Pero generalmente, digamos, uno no tiene el control de los hijos. Y ocurre una cuestión que es como y eso se da en toda la vida, que es como que al final uno termina siendo el asesino de sus padres, ¿verdad? Esa es una teoría psicológica, que uno se vuelve parricida, en términos simbólicos, porque uno termina de alguna forma siendo diferente a su papá. Y nuestros hijos van a seguir siendo diferentes a nosotros, ¿no? Claro. Los hijos, creo que como hijos siempre vimos y dijimos, esta actitud de mi papá no me gusta, o mi papá me castiga mucho, mi papá es muy rígido, o mi papá me da mucho amor, pero tampoco me pone en orden, ¿verdad?
Entonces, esas cositas que no nos van gustando, al ser nosotros adultos y tener hijos, como que les tratamos de dar un cambio, ¿verdad? Total. A no repetirlas. Ahora, ahí surge una idea que se me viene a la mente y les pregunto a ustedes. Nosotros como papás muchas veces actuamos de una manera dura, pero a veces no es ser duro porque no queremos a nuestros hijos, sino porque los queremos. Actuamos de una manera tal vez no dura, sino de corrección, como de poderlos encauzar en lo que queremos que ellos lleguen a hacer. Por ejemplo, mis hijos se gradúan este año y yo los he puesto en la casa que, bueno, me hagan una presentación, cuál es su plan de vida, les dije yo. A ver, yo tengo dos varones, Santiago y Marcos, les mando saludos, los quiero mucho y realmente les decía yo, a ver Santiago, ¿cuál es tu plan de vida? Le digo yo. El Patojo se me quedó viendo así como, papá, ¿qué onda, va? Pero a veces nosotros actuamos de esa manera porque queremos encauzarlos en un futuro bueno para ellos, ¿verdad? Pero lo que decís es muy importante. A veces cambiamos esas actitudes de nuestros padres, pero realmente ¿será que nuestros padres tuvieron esas actitudes con maldad? Con ese sentimiento malo hacia nosotros, o será que tuvieron esas actitudes pensando en querernos mucho, decir, bueno, esto lo va a ayudar a aquel a que sea fuerte en la vida y a que logre sus objetivos. Porque yo te voy a decir algo, hoy en día tenemos la oportunidad de tener libros al alcance, de tener tecnología al alcance, de tener cursos al alcance, de cómo mejorar ser padre. Pero realmente nuestros padres, ¿a qué tuvieron alcance? ¿Qué? No sé si quieres decir algo vos. No. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes han leído algo o se han preocupado por tener esos insumos para ejercer una paternidad más consciente? Sí, cuando mi esposa está esperando a Ian, ¿va? Ajá. Entonces vienen los famosos, ¿va? Que comienza la gente a regalarse libros, ¿va? De papá, el primer hijo, la responsabilidad del papá, la responsabilidad de la familia y todo eso. Sí, hay libros muy importantes, la verdad, que nos enseñan, ¿verdad? Pero uno no debe estar condenado a repetir los actos que hicieron los papás. Esa es la clave de todo. Que sí nos forjaron de una manera, pero nosotros podemos hacer un cambio para mejorar esa situación que tenía el papá de antes, ¿verdad? Qué chilero escucharlos, muchachos. Yo, de verdad, estoy muy feliz de poder hablar con ustedes de estas cosas porque generalmente uno no conversa con sus amigos de estas ondas, ¿verdad? Sí, claro. O sea, pues... Claro, no. A ver, fíjate que a mí me pareció interesante y también me llama a la reflexión y a sacarle una... pues sí, como tratar de problematizar esto, ¿verdad? De que la bulla es como para el Día de la Madre y todo esto, pero para el Día del Padre no. O sea, claro. A mí me parece que uno tampoco tiene que caer como victimizarnos, ¿no? Ajá, claro. Sino que más bien entender por qué ocurren esas cosas. Por un lado, creo yo que una mamá, obviamente por cuestiones biológicas, está por el resto de su vida, de alguna forma, entrelazada con la vida de la otra persona. Porque obviamente se estuvo gestando en su vientre. Eso ya le da otra connotación. La mujer generadora de vida, la mujer da vida. Entonces creo que por eso hay una explicación para por qué uno tiene como de alguna forma más empatía con una mamá. Pero también creo yo que eso ha dado a que el hombre, muchas veces pues hay una idea como, o hay un fenómeno del papá ausente, ¿verdad? Claro. El que no existe. Y como estamos, y de nuevo insisto, estamos planteados bajo el paradigma de lo heteronormativo y falocéntrico, que es como la idea del hombre como el gran poderoso, digamos el poder, que es el Estado, digamos, es masculino, es violento, es macho, y está ausente siempre, ¿verdad? Y eso se va replicando desde lo macro hasta lo micro, y ocurre cuando ya los papás se van. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que exista
tanto este fenómeno de tanto papá ausente? ¿Y qué provoca esto en la sociedad? Y a mi punto de vista, vos, es que yo creo que el papá ausente en los hogares hoy en día estaba principalmente basado a falta de amor, vamos. Falta de amor, porque yo creo que lo primero que uno de padre tiene es el amor a los hijos. Cuando tú ves a tu hijo o a tu primer hijo nacer y lo abrazas y lo quieres y la vida te cambia, ¿verdad? Yo no me vería capaz de dejar a un hijo pues sin, o sea, tal vez vos ya no puedes vivir en tu hogar, ¿verdad? Porque la relación no funcionó, te separaste, pero no hacer que mis hijos sufran esa separación, sino creo que ahí van a requerir más cariño, más amor, más atención de mi parte, ¿no? Para no ser un padre ausente en las vidas de ellos, ¿no? Pero creo que la falta de amor, me refiero a estos padres que, bueno, gracias por todo, por los hijos, me voy, se van y ni para Navidad ni para su cumpleaños y eventual aparecen. Yo creo que es falta de amor, no, causa número 1, causa número 2 el machismo, y la causa número 3 sería falta de valores. Sí, no, digamos, era lo que decía Mark, ¿va? Digamos, el vínculo sentimental que tiene la mamá, obviamente hay madres también ausentes, pero digamos, en el caso es menos probable, pero el vínculo sentimental que tiene la madre con el hijo es más unido que el del padre. Entonces, desde ahí, y eso nosotros crecimos con eso. Entonces, digamos, otro de los puntos, como los 3 puntos que vos dabas, también está el económico. Porque el papá que no tiene dinero, mejor me hago loco, y ya no busco a mis hijos porque me van a pedir dinero. Entonces, ahí comienza también la ausencia del padre. Pero digamos, pues igual es porque la costumbre es así. La gente lo ha vivido así durante muchos años, ¿verdad? Pero no permite que estén unidos con sus hijos. Uno de hombres más desamorados. Ese es honestamente uno de hombres más desamorados. Igual yo amo a mis hijos, yo los quiero, pues, ¿verdad? Y yo no sería capaz de dejarlos en ningún momento, pero el hombre no tiene el mismo amor que tiene una mamá. Entonces esa es la diferencia. Por eso es que ocurre en esto de las paternidades ausentes. Sí, hombre, por eso... Si hay ¿Cuál crees que sean, si lo pudieras enumerar en 3 razones? ¿El machismo? Creo que el machismo es la base de todos los males. O sea, nosotros, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que nosotros tenemos que pensar ser papás, ser hombres, pero no ser machos. Claro. El macho es lo peor que puede haber existido, o sea, es todo mal, mucha, en realidad. Esa construcción del macho como el que da el poder, el violento, el que embaraza a más mujeres, el que engaña a su esposa, el que tiene 3 familias, esa construcción del macho ha provocado que efectivamente seamos sociedades carentes de amor, ¿verdad? Ajá, claro. Mira, yo como te digo, yo creo que en este momento estoy más del lado de que la familia debe ser diversa y no solo, como digo, papá, mamá, hijos, sino que puede darse de diferentes formas. Pero media vez exista como el respeto a la diversidad, como que exista los procesos amorosos, ¿verdad? El derecho a la ternura, el derecho al gozo. Media vez vos provocas eso, la gente cambia, las formas de vivir cambian. Pero yo sí creo que esta idea de que del hombre porque mucha de verdad es una pandemia eso. Ajá. El alcoholismo y la paternidad irresponsable son 2 pandemias que vivimos y no nos damos cuenta que están sucediendo y los grandes daños que provocan. Porque imagínate, o sea, mano, hay familias que el hombre decide tener hasta 10 hijos. Antes era peor, ¿verdad? Pero en algunos otros lugares... Sí, alguien me comentó, perdona que te interrumpa, que conoció a una señora realizando un censo acá en Shela, ¿va? En el casco urbano, ¿va? Entre comillas, con 12 hijos, vos. O sea, yo no puedo
considerar a una mujer a tener más de 5 hijos, yo creo que ya es un abuso ante el cuerpo de la persona. Totalmente, partiendo de eso, ¿verdad? Ajá, y segundo, ya 12 hijos, puchicas, yo creo que ese es un efecto machista. O sea, Sí. Y además que la calidad de vida disminuye considerablemente, ¿verdad? En el área rural, y no vamos a tapar el sol con un dedo, es las mujeres del área rural tienen 7, 8 hijos porque simplemente mientras más hijos como que mejor es para el hombre, no sé. Fíjate Es que, algo bueno, eso machista. es otro tema, pero yo no solamente lo encerraría con el área rural. Creo que ese es un fenómeno que se da tanto en urbano, Y en rural, tal familias. vez más evidente en el área rural, tal vez. Creo que es una visión un poco no tan apegada a como debería plantearse, ¿verdad? no, Continuemos mejor, continuemos con el sí. siguiente. No, eso es otro pero sí es más tema. marcado en el área rural, es más marcado. Pero yo les quiero comentar, en el área urbana, donde yo trabajaba, pues había una compañera de trabajo, ¿verdad? Yo le decía, mire, ya es hora, va, porque ya tenía 5 hijos, no, mire, mejor, ella ni casada está, pero es que ellas no se operan para ya no tener más hijos, porque dice que si no, ya no sirven como mujer. Es terrible. Esa Imagínate es una qué visión nivel. violenta, terrible. No, por eso te digo, pero imagínate cómo es que ella lo permite, ¿verdad? Entonces, digamos, también va en la doble vía, ¿va? Pero cómo es posible que ella permita ese pensamiento, y por más que uno le decía, no, pero es que mire, es que si no, ya no le va a alcanzar el dinero, porque mantener a los hijos también cuesta. Pues. Sí. Yo, pues, como les digo, si para mí, mi número mágico siempre ha sido 4 en la familia, dos hijos y esposa y esposo, ¿va? Entonces, es difícil, pero así es, y eso es en el área urbana. Lo que les acabo de comentar es en el área urbana. Totalmente. Es que esa es una visión que, Claro. que hay que separar de la idea de lo rural y lo urbano, ¿verdad? Y así que, amigas, amigos, este podcast se declara a favor de que las mujeres tomen decisión sobre sus cuerpos, sobre sus territorios. Claro. Y es su cuerpo, es su decisión. Nosotros ahí no nos tenemos que meter mucho. En fin, No nos metemos. siguiente tema, o siguiente pregunta, más bien ya para ir como cerrando, ¿verdad? Claro. ¿Cómo les gustaría a ustedes ser recordados como papás? A mí me gustaría que mis hijos perdonen, muchacha, que sea el primero que responda, pero sí, a veces me da ansiedad por responder. Sí, ya lo notamos, ya lo notamos. Yo quiero, pregunta más, Claro, los que me conocen saben que soy un poco así, pero en realidad yo quiero que mis hijos me recuerden en la vida por ser un padre amoroso, un padre que les enseñó a afrontar la vida con sabiduría, inteligencia, ser estratégicos también para actuar. Pero a mí lo que más me gustaría es que mis hijos me recuerden con cariño y amor. Eso sería para mí importante. Sí, no, yo también quiero que mis hijos pues me recuerden, ¿verdad? Como un papá que estuvo con ellos, que los apoyó, que los quiso y todo eso, ¿verdad? Yo tengo la fortuna y la dicha de que con mis hijos he compartido momentos muy agradables, y yo siempre les digo yo a mis hijos una cuestión. Yo no sé si en el futuro pues vaya a ser terrateniente o algo así como para dejarles mucha herencia a ellos, ¿verdad? Pero mi herencia que yo les estoy dejando a ellos es la oportunidad de conocer otros lugares, otras culturas, otras formas de vida y todo eso. He tenido la dicha de que, digamos, aquí en Guatemala solo nos falta conocer Hueve y Santa Rosa. Hemos tenido la dicha. Entonces, pero les digo esto porque durante los viajes se convive, y se convive lo más cercano posible. Digamos, estamos así, que mira, que vamos allá, que mira, que juguemos aquí, que nademos allá. En el camino, pues oímos la música que ellos pongan un rato. A mí no mucho me gusta la música de ellos, pero igual compartimos eso. Igual yo le pongo mi música y a ellos, pues algunas les gusta y algunas no. Entonces el legado que yo les quiero dejar a ellos es eso, ¿verdad? La convivencia que tuvieron con su papá y con su mamá en estos viajes que ellos lo recuerdan, y que a mí me gustaría que lo replicaran con sus hijos, ¿verdad? Y que ellos, de verdad, digan, bueno, sí, mi papá estuvo ahí.
¿verdad? Eso es lo que más me gustaría que ellos pensaran en el futuro, ¿verdad? Socio, ¿qué opinas? ¿Qué decís? Mira, yo lo único que espero que mi hijo me recuerde es que yo le acompañé en la posibilidad de ser feliz. O sea, mis condiciones socioeconómicas no me permiten pensar en dejarle tierra, ni mucho menos. Pero le dejo creo que le dejé la semilla para que él no piense en riqueza material, sino claro, piense en la felicidad como único destino. Y eso significa que yo, o sea, obviamente, yo me he ido a pelear al colegio porque a veces los maestros, es que es como que cuando estudiábamos en el colegio, ¿verdad? De que, o sea, tenés que sacar 100 puntos. O sea, yo le digo a mi hijo, mira, a mí me vale madres que perdas todos tus cursos, pero que me expliques con argumentos por qué los dejaste, ¿verdad? O sea, ahí creo yo, la capacidad de dejarle a mi hijo el pensamiento crítico, la capacidad de reflexionar y sobre todo la capacidad de ser feliz. Fin, ¿verdad? Ya como entienda uno la felicidad y como entienda uno la riqueza, pues esto queda en manos de cada quien y se respeta, y esa es la diversidad. Así que eso, ¿verdad? Así que eso. Sí, no, yo a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver futuramente en el video, ¿verdad? Les quiero mandar un fuerte abrazo, que hayan pasado un feliz Día del Padre, pero que recuerden sobre todo que el Día del Padre es todos los días. Hay que celebrarlo todos los días y hay que ser un buen padre, amoroso, tierno, ¿verdad? No imponerlo a la fuerza. Yo también, de todo corazón, pues igual yo me siento orgulloso de tener a mis 2 hijos, y mis hijos, pues fui a recoger sus notas y la verdad me llena de orgullo, ¿verdad? Entonces quiere decir que vamos por un camino en donde les estamos dejando algo para que ellos puedan aportar a la sociedad, ¿verdad? Entonces le mando todas mis felicitaciones a mis hijos, los amo, me siento orgulloso de ustedes, ¿verdad? Y qué bueno haber compartido esta tarde, ¿verdad? Con ustedes acá. Bueno, yo la verdad que, pues antes de empezarnos a despedir, quiero mandarle un saludo a mi papá, decirle que lo quiero mucho y que gracias por todos sus consejos. La verdad que ha sido una persona, un pilar importante en mi vida y pues qué más, agradecerle a Dios, a la vida que está presente Él, como dice Salva, celebrar todos los días y pues celebrar la vida que me acompaña a Él hoy en día, ¿verdad? Y pues a mis hijos también decirles que los quiero mucho, la verdad, gracias a ellos soy pues padre, ¿verdad? Y gracias a ellos he ido descubriendo un mundo día a día distinto. Entonces, Marvin, ¿algo? Pues nada, solamente agradecerles mucho a ustedes por de nuevo el espacio de poder hablar. Siempre es rico este ejercicio de conversar, ¿verdad? Y de escucharnos, de reconocernos, de vernos. A toda la gente que se conectó, muchas gracias. Y si alguien nos ve y no está es un padre ausente, piénsela, reflexiónela y le damos así le dejamos de seguir, porque en este espacio creemos en la paternidad consciente, creemos en que tenemos que ser mejores padres y menos machos, y tenemos que tener claro de que estamos en épocas en las que hay que reflexionar, replantear y pensar en todo. Chao.